Listo. Entonces, estos objetivos ya los vimos ayer. Vamos a ver directamente entonces lo que compone nuestro diagrama de proceso. Entonces, no sé si algunos de ustedes de pronto ya conocen cómo funciona el diagrama. Y la idea es representar gráficamente un esquema de cómo funciona nuestro sistema, ¿sí? Y entonces van a haber diferentes símbolos que van a codificar las cosas que están sucediendo dentro de ese sistema, ¿sí? En general, las cosas que se van a ver son operaciones, almacenamiento y movimiento. ¿Listo? Y estos son los elementos básicos que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, las actividades o procesos, cualquier cosa que yo realizo sobre los recursos o cualquier transformación que yo hago, se representa con un cuadrado. ¿Listo? Los movimientos se representan por flechas, es decir, un ejemplo. Yo tengo lo siguiente. Yo puedo hacer algo de este estilo. Y aquí decir corte. Esto representaría que me está llegando materia prima. Esta flecha me indica que llega materia prima. O inventario en proceso. Hago alguna operación de corte que requiera realizar. Y saco todo ese inventario. ¿Vale? Y nosotros vamos a decir acá en algún momento que esto tiene una tasa. 2 unidades por hora, por ejemplo, ¿sí? Y eso va a ser complementario al diagrama. El diagrama, digamos que esta parte de las tasas y de los valores que vamos a estar asignándole no hacen parte como tal del proceso, digamos, de lo estándar como se definió el diagrama de proceso. Pero nosotros lo vamos a utilizar para los objetivos específicos que tenemos en esta parte del área de procesos. ¿Sí? Y tenemos entonces aquí también este triángulo que lo que representa es almacenaje o inventario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto podría ser la cola en el banco. ¿Sí? O podría ser unidades de sillas esperando ser pintadas. O podría ser dinero que tengo esperando a ser invertido en alguna acción, por ejemplo. ¿Sí? Todo lo que vimos que podía ser inventario en la clase de ayer. ¿Listo? Son las tres cosas básicas e importantes que tenemos. Entonces aquí de nuevo está operación, un círculo. Nosotros vamos a estar trabajando con, en general, estas dos. El círculo no lo vamos a utilizar, vamos a trabajar con estos dos, lo vamos a resumir todo el tiempo en un rectángulo y acá es donde vamos a poner los procesos de transformación. ¿Listo? Entonces, el círculo no lo vamos a utilizar. Nos vamos a limitar a utilizar este para representar lo que sucede con nuestra materia prima o con el inventario que estemos manejando. ¿Vale? La flecha para transportar, para indicar transporte. Y este que es importante también, que es un cuadrado, es similar a este, solamente que este tiene estos bordes así redondeados. Y lo que significa es que ahí sucede algo, es decir, hay transformación opcional, no necesariamente. ¿Sí? Pero lo que sí o sí ocurre ahí es que hay una espera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener esto cuando yo estoy haciendo un diagrama de flujo de un hotel. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi operación? Entregarle las llaves al cliente, entregar las llaves de la habitación al cliente. ¿Y por qué hay una espera? Pues porque la persona se va a ir y se va a esperar allá por un día, 2 días o la cantidad de tiempo que haya reservado, ¿vale? Y el almacenamiento va a estar representado por este triángulo. Según la ASME,
Nosotros nos vamos a quedar con la representación anterior. Ellos cambian el triángulo hacia arriba por un triángulo hacia abajo. Nosotros nos vamos a quedar con este triángulo hacia arriba, perdón. Nos vamos a quedar con el triángulo hacia arriba para representar el inventario. Los dos son válidos, es decir, si ustedes quisieran en algún momento en el proyecto utilizar este, también es perfectamente válido. Nosotros para efectos de la clase vamos a estar utilizando el triángulo hacia arriba. ¿Listo? Profe, el retraso era transformación opcional más espera Sí. o espera. Espera. Puede ser la transformación, es decir, una operación que yo hago, como en el ejemplo que puse del hotel, entregar las llaves, y la espera, pues es el tiempo que el usuario se va a quedar en la habitación. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, cuando alquilo un auto, que vamos a ver un ejemplo de eso más adelante, cuando alquilo un auto, yo le entrego las llaves al usuario y él se lleva el auto y me lo entrega después. Ese es la espera. ¿Vale? Ya, gracias. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se realiza. Elaboración de un diagrama de procesos. Es necesario escribir las fases principales del proceso. Entonces, aquí ustedes ven que hay un inventario, una pila de lingotes, que se traslada. Esto es transporte. Recuerden que la flecha significa transporte. Y acá horno representa, pues, ponerla, al ser algún proceso a esos lingotes. Yo diría que si esto es un horno, lo más probable es que esto no sea así cuadrado, sino que sea aquí redondo. Porque hay que meter las piezas al horno y habrá que esperar algún tiempo hasta que quede lista. 1 hora, 2 horas, lo que sea. Así que esto debería ser transformación más espera. ¿Vale? Y también uno puede tener diferente nivel de detalle, porque, por ejemplo, yo podría decir, como decía antes, esto podría ser una operación de corte, pero yo podría subdividir esa operación de corte si estoy, no sé, cortando las 4 patas de una silla, entonces yo podría tener 4 operaciones de corte diferentes. No sé si yo necesitara hacer un análisis mucho más detallado de mi operación, ¿vale? Entonces dice, el nivel de detalle debe ser relativo a la profundidad del análisis, es decir, qué tanto deseo hacer yo con mi diagrama, ¿vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Aquí hay un ejemplo. Pues acá básicamente lo que pueden ver es un inventario inicial de materia prima. Hay 7 diferentes procesos, todos en línea. Este es un proceso productivo que se maneja de forma lineal. Y pues al final lo que sale es el producto terminado, ¿sí? Entonces hay dos inventarios, el inventario inicial de materia prima y el inventario de producto terminado. ¿Preguntas? Ok. Aquí hay un ejemplo. Sin embargo, me gustaría que en lugar de hacer este ejemplo, hagamos la solución del banco. Veamos cómo representaríamos el ejercicio del banco gráficamente. Entonces voy a ponerlo aquí de nuevo. Este es el ejercicio, pero lo vamos a poner, digamos, un poco más formal, utilizando lo que acabamos de ver. Entonces yo tengo aquí un inicio. Voy a representar el inicio con un círculo. Aquí tengo la llegada a un proceso. Esto es el proceso de score. ¿Sí? Y hay algo que no mencionamos, pero que se representa de esta forma. No están los slides. Pero esto es lo que se conoce como una decisión. ¿Sí? Entonces, aquí lo que haría uno es calificar de acuerdo al score. Y aquí es donde sale dividido en 3. De acuerdo a la respuesta. De acuerdo al score que yo obtenga, voy a hacer 3 cosas con ellos, con los clientes.
La número 1 es rechazar directamente. No sé, entonces acá en esta línea habrá, no sé, score menor, pongamos que es de 1 a 10 y menor a 5. Entonces rechazo directo. ¿Sí? Esto sí, el score es menor a 5. Si el score está entre 5 y 8, entre 5 y 8. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un inventario, dijimos. ¿Sí? Porque dijimos que habían 20 solicitudes. En este inventario son las solicitudes esperando procesarse. Son de tipo Studio Light. Y acá, si el score es mayor a 8, supongamos que está entre 8 y 10. También voy a tener un inventario, que también son solicitudes esperando proceso. Aquí va a venir mi estudio full o completo. ¿Sí? Y aquí entonces la respuesta va a ser directamente no. Es decir, voy a poner un proceso donde voy a dar una respuesta de no. Y aquí, tanto este como este van a venir a otro proceso de decisión, que es de acuerdo al resultado del estudio. ¿Sí? Esto será el resultado. Entonces voy a decir, a algunos les diré que no, y a otros les diré que sí. ¿Listo? Y de acá del final, piensen que estos cuadritos que voy a poner acá son esos de allá, que no me ocupo. Pues aquí están los de no, aquí están los de sí. Y estos salen aquí al... Sí. Profe, Sí. el estudio light y el completo no deberían ser como redondeados. Claro, muchas gracias por la corrección. Ellos deberían tener aquí forma redonda. ¿Sí? Ok. Ese sería el diagrama, digamos, formal de lo que hicimos anteriormente. Y pues acá yo puedo completar la misma información. Aquí tenía 500 solicitudes por semana. Aquí tenía 50%. Aquí tenía 20. Y esto es complementar al diagrama. Nosotros lo vamos a hacer para efecto de nuestros ejercicios. Sin embargo, esto como tal no es parte de la definición del diagrama. Aquí decíamos que esto era 20. Aquí 100. ¿Sí? Esa era la información que nos daban. Lo demás nosotros lo calculamos en el proceso. ¿Listo? Preguntas. ¿Dudas? ¿Dudas? Este tema, digamos, es bastante sencillo. Con esto queda casi completo. Voy a dar una definición, una última definición antes de que vayamos a break, y volviendo de break hacemos ejercicios. Entonces vamos a ver lo que es cuello de botella para así terminar esta parte. Que ustedes ya más o menos tienen la idea de qué es el cuello de botella, pero lo vamos a ver en términos prácticos, con un ejemplo. Supongan que yo tengo una empresa que fabrica camas o mesas, lo que ustedes quieran, digamos mesas, que tienen una forma así. No voy a hacer el diagrama completo, pero pues vamos a decir que más o menos es la operación 1, la operación 2,
operación 3. ¿Listo? Aunque esto es así. Y entonces aquí tengo un trabajador. En cada estación tengo un trabajador. Y este trabajador aquí se demora 30 minutos. Aquí este se demora, no sé, 90 minutos. Y este demora 45 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tasa de producción de este señor? La tasa de producción de este señor, si se demora 30 minutos, significa que él puede fabricar 2 unidades por hora. ¿Cierto? Y si demora 30 minutos, pues en una hora podrá procesar 2 unidades, ¿vale? Si este se demora 90, significa que puede fabricar 2 tercios por hora, 2 tercios de unidad por hora, ¿sí? Si este se demora 45, significa que puede fabricar 4, 45 dividido 60 son 3 cuartos, 4 tercios. 4 tercios. Claro, 3 cuartos dividido entre 60, pero es el inverso de eso. Es unidades por hora. ¿Sí? Si uno divide la hora de 15 minutos, entonces este necesita 3 porciones de 15 minutos para hacer una unidad y los otros 15 minutos pues hará la tercera parte. Es decir, hace 3 tercios más 1 tercio en una hora. ¿Sí? 4 tercios. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es la operación cuello de botella de este sistema? La 2. La número 2. Esta que está acá. Es mi cuello de botella. Determina el ritmo máximo de producción del sistema. ¿Por qué hablo de ritmo máximo y no solamente de ritmo? Pues porque yo podría, si mi ritmo de producción es 2 tercios de unidad, 2 tercios de unidad por hora, esto es lo mismo que decir que puede fabricar, solamente para ponerlo en enteros, esto es lo mismo que decir que puede fabricar 2 unidades cada 3 horas. Es lo mismo, ¿vale? Pero ¿por qué ritmo máximo y no simplemente ritmo? Porque supongan que yo tengo que mi demanda si son 2 unidades cada 3 horas, supongamos que el día laboral son 6 horas. Si eso fuera así, entonces yo fabricaría 4 unidades al día. ¿Sí? Esto es asumiendo, este valor es asumiendo que mi día laboral tiene 6 horas, ¿vale? Pero entonces si mi demanda es 3 unidades por día, pues entonces el ritmo de producción no sería este, sino este. ¿Sí? Por eso el cuello de botella determina el ritmo máximo y no el ritmo de producción. ¿Vale? Por eso incluimos la palabra máximo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto voy a producir? Depende de la demanda y de cuánto es la capacidad del cuello de botella. Voy a producir el mínimo entre esos dos. El valor menor, pues la producción en este caso sería el mínimo entre la tasa que me da el cuello de botella y la demanda. ¿Listo? ¿Preguntas ahí?
Con esta parte, con este concepto, terminamos la parte conceptual de nuestra sección de procesos y entonces lo que nos queda van a ser ejercicios. Vamos a hacer varios ejercicios ahorita en la segunda hora y si es que nos queda unos minutos al final, empezaremos con inventarios, ¿vale? Entonces voy a parar acá para que hagamos el break. Empezamos 1:20 con los ejercicios y haremos unos cuantos, unos 3, 4. Y al final, si nos queda algo de tiempo, hablamos de inventarios. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? Ok. Entonces paremos ahí y regresamos a la 1:20 con esa segunda, con esos ejercicios y lo de inventarios si alcanzamos. ¿Listo? Nos vemos en un ratito. Voy a empezar aquí a grabar y voy a poner el tablero. Vale. Entonces pensemos en el siguiente sistema, que como dije antes iba a ser un ejemplo de alquiler de vehículos. Entonces pensemos en una empresa que alquila vehículos a empresas y alquila vehículos a particulares. Y esto lo voy a dibujar de esta forma porque el alquiler funciona de igual manera que había mencionado antes. Entrego las llaves y pasará algún tiempo hasta que me devuelvan el vehículo, ¿vale? Entonces esto desembocará en que se recibe y hay una decisión. Aquí se realiza una inspección y aquí se mira si hay que reparar. Reparación. Aquí arriba. Reparación. Entonces de aquí pues va a pasar algunas veces que sí y algunas veces que no. Cuando sí hay que reparar, entonces esto se irá al mecánico. Y cuando no, entonces aquí hay un inventario de vehículos que esperan a pasar por un proceso de limpieza. Una vez que regresas del mecánico y una vez que termina la limpieza, vuelven a un inventario y aquí termina. Entonces acá estos vehículos que salen de acá, esta salida, es lo mismo que la entrada aquí a este proceso. Vale, ese es el sistema. Ahí hay preguntas sobre más o menos sobre cómo funciona la empresa. Más o menos eso nos da el panorama de cómo Yo tengo una consulta, trabaja. ¿por qué en empresas y particulares hay espera? Porque uno entrega el vehículo, las llaves, y tiene que esperar hasta que ellos lo retornen. Ah, ya. ¿Vale? Ahora entonces voy a colocar los datos que nos dan. Entonces acá nos dicen que las empresas más o menos alquilan 200 autos por semana y que más o menos cada alquiler toma una semana. Y eso es el promedio que ellos, de cuánto tiempo alquilan el vehículo, ¿vale? Ellos lo alquilan por una semana. Así que si uno quisiera ir identificando cosas acá, esto es un R y esto es un T. ¿Sí? Los particulares hay menos alquileres, 100 autos por semana. Y ellos más o menos los alquilan durante 2 semanas. Déjenme, voy a chequear aquí una información que me falta.
Ok, listo. Entonces, por acá dice que al mecánico se van el 10% de los autos y el 90% pues se va a limpieza. Acá dice que más o menos el inventario que espera limpieza son 50 autos. Y acá hay un inventario de 100 autos adicionales. ¿Listo? Y vamos a hacer el análisis de ese sistema. Por supuesto, aquí lo que queremos ver es cuántos autos en total se requieren para que esto funcione, para que esta empresa funcione adecuadamente. ¿Listo? Entonces, lo primero que podríamos hacer, los cálculos los voy a poner aquí en otro color, voy a poner en rojo. Entonces, ver el inventario de vehículos acá. Entonces, de acá me sale que el inventario requerido por acá es 200 multiplicado por 1, es decir, 200. ¿Sí? Y acá el inventario sería 100 multiplicado por 2, es decir, 200. ¿Sí? ¿Qué significa ese 200 de arriba y ese 200 de abajo? ¿Quién puede decirme? Es como la demanda. Sí, sí, puede ser visto como la demanda, porque significa que yo a empresas le mantengo en promedio arrendados 200 autos y a particulares también le mantengo arrendados 200 autos. Entonces sí puede ser visto como la demanda. Son los autos que están fuera, que están prestados. ¿Sí? Entonces, en promedio, mi empresa mantiene 400 autos prestados. ¿Vale? Ok, y de acá, bueno, entonces esta tasa que pasa para acá, pues será también 200 autos por semana. Y acá serán 100. Es la misma tasa. La tasa de entrada a empresas es la misma tasa de salida de empresas. La tasa de entrada a particulares es la misma tasa de salida de Profe, en los particulares. particulares, ¿por qué lo dividió por 2 semanas? No, esto no es una división, estos son dos datos. Esto es el dato R y esto es el dato T, pero no es una división. O Pero sea, estos ese... son dos datos que me dan. Lo que significa Ah, ya. es que acá alquilo 100 autos por semana en promedio y que cada alquiler tarda más o menos 2 semanas. ¿Sí? Es decir, cada cliente en promedio mantiene el auto para él por 2 semanas hasta que me lo regrese. Ah, ya, gracias. ¿Vale? Ok, entonces acá me llegan 300 autos por semana, ¿cierto? Entonces, si el 10% se va hacia mecánicos, ¿qué significa? Esto me diría entonces que la tasa de entrada de mecánicos, la RM, es 300 multiplicado por 0.1, es decir, 30 autos por semana. ¿Sí? Por supuesto, entonces esto aquí también es 30 autos por semana. Profe, en el mecánico no debería haber una tasa también, como de demora. Sí, aquí está como redondito, más o menos. Yo lo llevo y hay que esperar hasta que él me lo regrese. Ah, ese dato me falta. Déjenme revisar cuánto tarda el mecánico. El mecánico le toma 2 semanas la reparación. Gracias. Esa era la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Esa era la pregunta. ¿O no? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Esa era la pregunta, profe. Gracias. Ok, vale. Entonces, perdón, 30 autos por semana por acá, aquí llegan 300, aquí es el 90%, por supuesto, entonces esto dice que 270 autos por semana llegan para limpieza. ¿Vale? Entonces estos 270, que es el mismo valor que está acá. Listo. Entonces, con eso podemos aquí calcular. Aquí tenemos dos cosas. Tenemos un I, el I de limpieza, y la tasa de limpieza, que es, digamos, la RL. Por lo tanto, yo puedo calcular el tiempo que toma la limpieza.
¿cierto? Que sería el inventario partido en R. Es decir, el inventario es 50 y me llegan 270 autos. Esto es 5 partido 27 que me da 0,18. 0,185. Si yo multiplicara esto por 7, esto es como 1.3 días. Esto es en semanas. Días es como 1.3 días aproximadamente. ¿Vale? Lo cual me dice que es alto porque que yo tardarme 1.3 días para limpiar un auto. Este es el tiempo promedio que tardo en limpiar un auto. 1.3 días es bastante alto. No puede ser que me tarde 1.3 días en hacerle limpieza. Yo diría que aproximadamente mediodía, quizás 5 o 6 horas. Porque ¿qué hay que hacer? Aspirarlo, lavarlo y no más que eso. Yo diría que unas 6 horas. El tiempo está un poco alto para realizar la limpieza. Pero bueno, digamos que eso hace parte del análisis que uno haría a posteriori para ver qué tipo de mejoras puede hacer en su proceso. ¿Vale? Y acá entonces en esta parte de arriba, ¿qué tengo? Tengo tiempo y tengo la tasa. Entonces puedo calcular cuántos autos están en mantenimiento con el mecánico. Que sería 30 por 2. Es decir, el mecánico tiene más o menos en su poder, puede ser que los esté reparando, puede ser que los tenga en fila para reparar, puede ser que ya los haya reparado y solamente tenga que venir a traérmelos. En algún lugar el mecánico tiene 60 autos de mi empresa. ¿Vale? Esperando devolverlos. Y listo, con eso más o menos estaría caracterizado mi empresa y podemos ver cuál es el inventario total de mi empresa, con cuántos autos requiero yo para funcionar. Entonces, 200 por acá, 200 por acá. Tenemos 60 por aquí, 100 aquí guardados, esperando ser rentados. Y por acá hay 50. Significa que el inventario total es 200, 400, 450, 550, 600. ¿Vale? ¿Cuál sería una forma de reducir el inventario para yo no tener tantos autos? Si yo quisiera hacer una reducción de inventario para aumentar, por ejemplo, mi flujo de capital. Yo podría, por ejemplo, intentar reducir este tiempo, los 1.3 días de limpieza. Si yo logro pasar de esto a 0.5 días, yo tendría un inventario nuevo, se lo calcularía como 270. 0.5 días en semanas, esto es dividirlo entre 7, es decir, esto es como multiplicar por 1 dividido 14. Y eso da más o menos 19 aproximadamente. Entonces, si yo lograra reducir el tiempo de limpieza de 1.3 días a 0.5 días, yo lograría reducir mi inventario en esta fase de limpieza de 50 a 19, lo cual me implicaría que yo podría, no sé, liquidar 31 autos, lo cual haría que yo pueda aumentar mi flujo de capital. Sí, y esa sería una reingeniería de procesos que yo podría hacer en este sistema pequeño. ¿Sí? Ese como un segundo ejemplo así de una estructura de, digamos, de cómo funciona una empresa y cómo se puede ver el proceso de manera macro, ¿sí? Que es lo que estamos intentando hacer en toda esta sección. Vale. Preguntas.
¿Hay preguntas? Ok, vale. Entonces, con ese ejercicio quedamos más o menos ahí. Y ahora voy a ir a uno de cuello de botella, ¿vale? Profesor, ¿Sí? no sé si podríamos hacer los ejercicios en Excel, como para que ¿Estos? sea más orden. ¿Sí? Vale, sí, sí, los podemos hacer. Solamente voy a explicar uno más acá en el whiteboard y ya me paso los demás que vamos a hacer, que van a venir de una guía que tengo. Los vemos en Excel, ¿vale? Ok, gracias, profe. Ok. Vale, entonces pensemos en un último ejercicio que vamos a hacer. Volvemos a un ejemplo que hicimos hace un rato, que era la fabricación de mesas. Y entonces vamos a decir, ok, aquí tengo la primera parte que será corte. Luego vamos a decir que tengo tapizado. Digamos, no de mesas, de sillas, para que me funcione el ejemplo. La mesa seguramente no requiere tapizado. Y digamos que hay una última etapa que es pintura o barniz. Barniz, pintura, cualquiera de los. Para mantener más o menos el ejemplo que hicimos antes, voy a decir, ok, aquí tengo un trabajador o un operario, como lo quieran llamar. Igual acá, igual acá. Y entonces los datos exactos. Tengo aquí que se demora 0.2 horas por silla. Este señor se demora 0.5 horas por silla. Y este último era 0.4 horas por silla. ¿Vale? Esas son las tasas perdón, ese es el tiempo que se demora en fabricar, realizar su proceso. Por lo tanto, las tasas son, este señor puede hacer 5 sillas en una hora. ¿Sí? Él puede hacer 2 sillas en una hora. Y acá sería 2.5. ¿Para todos es claro cómo paso de esto a esto? ¿Alguien no entiende cómo se pasa del dato amarillo al dato rojo? La Para todos tasa es claro. Claro, la tasa, esto si llamamos que esto es X, un valor, esto es, la tasa es 1 dividido X, es el inverso. ¿Sí? 1 dividido 0.2 es 5, 1 dividido 0.5 es 2, 1 dividido 0.4 es 2.5, ¿vale? Pues el tiempo para convertirlo a tasa le sacó su inverso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces eso me dice que este es mi cuello de botella. ¿Sí? Yo máximo, mi tasa máxima de producción es de 2 sillas por hora. Entonces pensemos un poquito, voy a olvidarme por un segundo de la persona que hace barniz y voy a concentrarme acá en esta parte. ¿Qué implica en términos micro, digamos haciendo un poco más análisis a detalle de estas dos operaciones? ¿Esto qué implica? Esto implica que si yo tengo acá una hora, unas horas de trabajo, digamos que tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Vale? Significa que si este señor que está aquí, para fabricar una silla se demora esta cantidad de tiempo, el del tapizado. Pero mientras eso ocurre, este señor que está haciendo corte solamente ocupa esta cantidad de tiempo y esta otra cantidad. Entonces, lo que está en naranja es ocio.
el operario de corte. Y mientras que lo que está en verde es la producción del operario en corte, y lo que está en amarillo es la producción del operario en tapizado. ¿Sí? Entonces, si yo pensara en la eficiencia o en la tasa de ocupación, que la voy a llamar, ¿qué nombre le voy a poner? Por ahora le voy a poner alfa. Luego le cambio el nombre. Por ahora llamémosla alfa. ¿Cuál es el alfa de la persona en el área de tapizado? Pues es 100%, porque él es el que marca el ritmo de producción. Entonces, si yo estoy produciendo a 2 sillas por hora, él está ocupado este tiempo haciendo una, este tiempo fabricando otra, luego este tiempo para otra, este tiempo para otra, etc. ¿Sí? Entonces, este es el alfa de tapizado, del empleado en tapizado. ¿Cuál es el alfa del empleado en corte? Pues lo calculo como el tiempo que se demora él fabricando una silla partido en el tiempo de la operación cuello-botella, 0.5. Es decir, esto sería 40%. En términos porcentuales, si yo convierto eso a porcentaje, esto es 40%. Es decir, que el 60% del tiempo la persona que está en el área de corte está mirando el celular. Mientras el señor que está haciendo el tapizado está todo el tiempo trabajando en su operación. En ese mismo orden de ideas, ¿cuál sería el alfa de la persona que hace barniz? Si yo ya analizo la otra operación, sería 0.4 partido entre 0.5. Esto es un 80%. Es decir, que el 20% del tiempo, este señor está mirando el celular o charlando con el de corte. ¿Vale? Entonces, esas son las tasas de ocupación de cada uno de los empleados en esta línea de producción. Entonces, ¿qué tipos de mejora podría yo pensar en esta línea de producción? Pues uno podría hacer varias cosas, como por ejemplo, uno podría intentar incrementar la cantidad de empleados, uno podría poner al señor que está haciendo corte, y si yo tengo no solamente fabricación de sillas, sino también de mesas, entonces lo pongo a hacer el corte no solo de las sillas, sino también de las mesas, ¿sí? Uno podría poner al señor que hace corte y ponerlo también en el área de barniz, que ese es, digamos, el ejemplo que quiero mostrar a continuación. Entonces, pensemos que yo puedo hacer o yo quisiera hacer una optimización de mi proceso. Y yo lo que voy a hacer es rediseñarlo, ¿vale? Entonces, para ese rediseño, yo voy a hacer lo siguiente. Piensen que mi línea de producción se mantiene igual. Entramos al proceso. Está el área de corte. Luego uno se va al tapizado. Y ahora aquí, en vez de irnos al barniz, esto, línea de producción, yo la voy a transformar de esta forma para ir aquí a barniz. Y entonces ahora, en vez de tener 3 operarios, aquí tengo un operario que hace estas 2 cosas. Y aquí tengo el operario que trabaja en el tapizado. Entonces, al rediseñar yo esta cosa de esta forma, entonces pongo aquí al señor que trabaja, ¿sí?, en el área de corte. Está haciendo su corte, no sé qué, se va al producto a tapizado. Y cuando regresa, este señor se da la vuelta para acá y empieza a pintar. ¿Vale? Ojo, ¿qué cosas tengo yo que tener en cuenta cuando hago eso? ¿Qué cosas importantes? Digamos, ya pensando en términos de la operación, cuando yo me voy allá a la fábrica y miro qué es lo que tengo que hacer, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Quién me puede ayudar a pensar qué
los tiempos, Los tiempos de qué. o sea, como la capacidad del operario. Claro, esos son los datos que tenía dados, pero digamos que esto sigue siendo 0.2 horas. Se demora acá cortando. Y acá se sigue demorando 0.4 horas por silla. Eso, digamos, Tiene está que ser dado, es más o lo menos mismo que similar a tenía lo que antes. se llama el tapizado, ¿no? ¿Perdón? Que tiene que ser similar a lo que se demora el tapizado, la suma de la No, primera. lo que pasa es que ahora este señor, en lugar de tener vamos a tener estos tiempos así, lo que vamos a tener es que si lo vamos a combinar en una única operación, que la llamamos corte más barniz, que ahora tiene una tasa de 0.6 horas por silla. ¿Sí? Sumo los tiempos, perdón, no las tasas, sino los tiempos. ¿Sí? Antes, si se demora 0,2 horas en corte y 0,4 horas en barniz, pues en total se demorará 0,6. ¿Sí? Esta es la nueva tasa. Pero mi pregunta era a nivel físico, a nivel en la planta. ¿Qué hay que hacer para hacer esta redistribución? Pues yo debería considerar que tengo que hacer redistribución de planta. Sí, porque si antes tenía una estación que estaba por acá, que era la del barniz, pues tengo que trasladar toda la maquinaria, todo lo que implique tener esta estación acá, a ponerla aquí, para que este señor no tenga que moverse desde acá hasta acá para ir a la estación de barniz y luego devolverse, sino pensando en la optimización del proceso, este señor solamente debería girar para un lado y otro cuando deba cortar o cuando deba barnizar. ¿Sí? ¿Qué más debería tener en cuenta? Debería tener ¿Qué en pedir? cuenta... ¿Perdón, señor? ¿Qué hay que pedir gente? Sí, eso implica despedir un empleado, claro. Hay que ver si eso se puede hacer o no. Y también debo considerar si la capacitación. ¿Sí? Tengo que ver si el señor que estaba haciendo corte puede hacer el barnizado o viceversa, si el que estaba haciendo barnizado puede hacer el corte. ¿Sí? Entonces, no es solo pensar, ok, yo voy a hacer esto y listo, sino que yo debo pensar en las limitaciones físicas, en las limitaciones operativas, que recuerden que es lo que les he insistido, que uno no solamente debe sacar números y calcular y listo, decir esto es lo que voy a hacer, sino debe pensar en la operación completa, en todo lo que me implica realizar un cambio en una reingeniería de mi proceso, ¿vale? Entonces, en este caso, estas tres cosas debería yo considerarlas cuando vaya a hacer este cambio en mi operación, ¿vale? Y entonces ahora yo puedo calcular, ahora puedo, si hago este cambio, ya consideré todas esas cosas, ahora puedo decir entonces que la tasa de producción de este señor es 1 dividido 0.6, que eso es creo que 1.67 sillas por hora. Y la de este señor se mantiene en 2 sillas por hora. ¿Sí? Entonces, esta de acá, esta operación amarilla, sería mi nuevo cuello de botella. ¿Sí? Y ojo, ahora ya no puedo, paso, si hago este cambio, paso de fabricar, o mejor, voy a decirlo de esta forma, paso de tener una capacidad de producción si trabajo 8 horas al día, pensemos que trabajamos 8 horas al día, pues paso de tener una capacidad de 8 sillas por día a tener una capacidad de 1.67, eso sería 3,3, como 6,7 más o menos sillas por día. ¿Sí? Entonces, se reduce mi capacidad de producción.
Entonces, si es que yo estoy trabajando con esta cantidad a tope para satisfacer mi demanda, entonces este no sería un cambio factible. ¿Por qué? Porque reducir o hacer esta operación me implica reducir mi capacidad de producción. Si mi demanda, suponga que mi demanda también es de 2 sillas por hora, es decir, de 8 sillas al día, y yo quiero hacer este cambio en mi proceso productivo, pues ya no voy a poder satisfacer la demanda como lo hacía antes, porque mi capacidad de producción es inferior a la que tenía antes. ¿Vale? Entonces ese es otro factor a considerar antes de tomar la decisión. ¿Sí? Factor número 4, se reduce mi capacidad. ¿Vale? Y ahora si uno quiere también calcularlo, solamente calculémoslo para recordar cómo se hace el cálculo. ¿Cuál es el alfa de cada uno de mis operarios? Entonces el alfa del operario 1 de corte más barniz es 100%. Y el alfa ahora de mi empleado en tapizado es, dijimos que era la división entre las tasas, es decir, entre los tiempos, perdón, 0.5 dividido 0.6. Que esto es 87% más o menos. Entonces, en términos de cómo trabajan mis empleados, claro, incrementé su productividad. Pasé de tener 3 empleados, uno con 40, uno con 80 y otro con el 100% de productividad. Ahora tengo únicamente 2, uno que trabaja al 100% y otro que trabaja 87%. Entonces, digamos que en términos de mano de obra, eso me debería implicar un ahorro. Pero por otra parte tengo el tema de la reducción de la capacidad. Entonces debería analizar contra mi demanda si es que me es conveniente o no realizar esta redistribución, esta reingeniería. ¿Vale? ¿Preguntas? Profe, esto en la prueba, ¿cómo lo podría preguntar? Vamos ahora a ver ejercicios tipo prueba. Ya verás. ¿Listo? Vale, entonces voy a parar acá de compartir y voy a mostrar unos ejercicios. Voy a mostrar la guía de ejercicios de esta sección y vamos a ir seleccionando algunos de ahí para ir resolviendo. Déjenme buscarlo un segundo. Ok. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, tenemos este primero, dice lo siguiente, capacidad en una línea de empaque. Dice, el packing de una productora agrícola se cuenta en el packing de una productora agrícola se cuenta actualmente con 4 personas para realizar el empaquetado de frambuesas. La entrada o el input del proceso es un contenedor de frambuesas recién extraídas del campo y la salida es otro contenedor con pequeñas canastas de 100 gramos de frambuesas de alta calidad empaquetadas para exportación. ¿Vale? Entonces ahí ustedes pueden ver de inmediato, la entrada es igual a la salida. Lo que pasa es que hay una cierta transformación en el intermedio, pero la entrada es un contenedor y la salida es otro contenedor. ¿Vale? El proceso de empaquetado consiste en las siguientes 3 etapas. Primero se deben seleccionar las frambuesas que cumplen con los estándares de exportación. Para esto se cuenta con 2 personas que juntas son capaces de seleccionar 10 gramos de frambuesas por segundo y pasarlas a un contenedor de frambuesas de alta calidad. La segunda etapa consiste en recoger frambuesas de este contenedor de alta calidad y colocarlas en pequeñas canastas de contenido de 100 gramos de frambuesas cada una. Para esta etapa se cuenta con una persona que es capaz de armar una canasta cada 15 segundos. Y la tercera etapa consiste en empaquetar cada canasta, envolviendo estas en plástico y pegándoles un autoadhesivo indicando la marca y lugar de las cosechas de las frambuesas. Para esta última etapa hay un trabajador que es capaz de empaquetar 12 canastas por minuto. La pregunta es, confeccione un diagrama de flujo. Entonces, aprovechando que está aquí hecho,
nos vamos a ir ahorita directamente al B, que está aquí la solución, pero no la vamos a mostrar aún. Entonces vamos a ver cómo es el diagrama de flujo. Es un proceso lineal donde al principio tengo un inventario. Entonces aquí tengo inventario, que será un contenedor, que es lo que entra. Y aquí al final tengo inventario, que también es un contenedor. ¿Sí? De diferente producto. Es el mismo producto, aunque al final está empaquetado. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué datos nos dan. Entonces nos dice que en la primera fase de selección lo que hay es 2 personas, es decir, aquí hay 2 operarios. ¿Y qué más nos dice? Dice, son capaces de seleccionar 10 gramos de frambuesa por segundo. Entonces ellos pueden seleccionar 10 gramos por segundo. ¿Vale? Listo. ¿Qué más dice? La segunda etapa consiste en recoger frambuesas de este contenedor de alta calidad y colocarlas en pequeñas canastas de contenido de 100 gramos de frambuesas cada uno. Para esta etapa se cuenta con un operario. Y este operario es capaz de armar una canasta cada 15 segundos. Entonces, una canasta cada 15 segundos. ¿Listo? Y la tercera nos dice, la tercera etapa consiste en empaquetar cada canasta, envolviendo estas en plástico y pegándoles un autoadhesivo indicando la marca del lugar de cosecha. Para esta última etapa hay un operario. Y dice que es capaz de empaquetar 12 canastas por minuto. Entonces, primera cosa a observar en este ejercicio, las unidades, ¿sí? Vean que en un lado me hablan de gramos, en otro lado me hablan de canastas, y esos dos, al principio las dos operaciones me las dan en segundos, pero luego la última me la dan en minutos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es estandarizar todo eso. Ustedes ven que todos estos datos, esto que va a encerrar en amarillo, estas cosas, todas son tasas, ¿cierto? Porque es unidades de algo por unidad de tiempo. Recuerden que en las tasas siempre el tiempo va en el denominador, ¿vale? Entonces, todo eso son tasas. Estoy procesando cosas por unidad de tiempo, ¿vale? Esos son los datos que nos dan. Ahora le damos la pregunta B y nos vamos a un Excel a ver la solución. ¿Listo? Dice, analice el proceso indicando el tiempo de flujo de cada canasta de 100 gramos, el tiempo de ciclo, la capacidad de cada etapa, la etapa cuello de botella, la capacidad del sistema y la utilización de capacidad de cada uno de los trabajadores, suponiendo que están produciendo 4 canastas por minuto. ¿Vale? Entonces, voy a ir ahora sí al Excel. Voy a abrir aquí de nuevo. Enseguida les comparto. Tengo lo siguiente. Entonces, la información que me daban era, vale, en la estación 1, que es la estación de selección. ¿Ahí están viendo el Excel? Sí, profe. Gracias. Tengo operarios, 2. Tasa, esta me la daban en gramos por segundo. ¿Vale? Ups, perdón, se me cortó aquí el compartir. Vale. Ya. Y la tasa, esta tasa era de 10 gramos por segundo. 10. ¿Listo? Tengo una segunda estación, que es la estación de, que la llamamos recoger, ¿vale? Operarios 1.
Y la tasa me la dan en canastas cada 15 segundos. Lo que voy a hacer es por decir canastas por segundo. Y aquí voy a poner directo una canasta cada 15 segundos. Es decir, esto es 1 cada 15. 1 dividido 15. ¿Vale? Ok, y está la estación 3. Lo voy a dejar como me lo dan. Luego lo procesamos. Una cada 15. ¿Vale? Y aquí también operarios. 1. Y la tasa esta me la dan en canastas por minuto. ¿Vale? Y la tasa es 12 canastas por minuto. 12. Esta es la información que nos dan. Ahora vamos a empezar a ver las preguntas. Entonces nos dice, analice el proceso indicando el tiempo de flujo de cada canasta de 100 gramos. Entonces, para mirar eso, entonces necesitamos ver los tiempos de en cada operación. Voy a agregar aquí filas para poner tiempo. Listo, entonces en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, recuerden que lo que dijimos era que la tasa era el inverso del tiempo. Pero entonces acá necesitamos pasar estos gramos a canastas. Y nos dice que cada canasta contiene, déjenme revisar, pequeñas canastas de 100 gramos. Entonces lo primero que yo necesitaría saber es convertir esta tasa a canastas por segundo. ¿Sí? Entonces, si la canasta, yo sé que puedo procesar 10 gramos por segundo, ¿cuánto me demoraría para procesar 100 gramos? Pues 10 segundos. Perdón, esto sí, son 10 gramos, esta tasa son 10 gramos por segundo. Entonces, para procesar 100 gramos, serían 10 segundos. Es decir, para este tiempo es, ¿cuál sería la conversión? A ver, pasemos esto. Vamos acá para procesar 100 gramos. Necesito 10 segundos. ¿Sí? ¿Eso es claro? Entonces, ahora sí, tasa en canastas por segundo. Entonces, esto sería 1 partido 10. ¿Sí? 0,1 canastas por segundo. ¿Vale? Es decir, el tiempo es esto, perdón, 1 dividido en esto. Y este tiempo está en segundos. ¿Sí? ¿Es claro? Profe, Sí. ¿y eso no se multiplica por la cantidad de operarios? No, porque la capacidad es conjunta. La capacidad, la tasa que me dieron de 10 gramos por segundo, me la dieron conjunta. O sea, si hubiera uno solo, sería capaz de procesar 5 gramos por segundo. ¿Vale? Vale, ahora acá, una canasta cada 15 segundos. Entonces, ¿cuál es el tiempo acá? 15. ¿Sí? Y me falta la última, que sé que puedo procesar 12 canastas por minuto. Es decir, el tiempo en minutos sería 1 dividido en 12. Y ahora si quiero el tiempo en segundos, sería esto multiplicado por 60. ¿Cierto? Entonces estos son los tiempos que tarda en ser procesada una canasta en cada una de las estaciones.
¿Hasta ahí preguntas? Vale. Voy a volver aquí a la pregunta que me dice, analice el proceso indicado indicando el tiempo de flujo de cada canasta de 100 gramos. Entonces, con esto ya puedo calcular el tiempo de flujo. El tiempo de flujo es cuánto toma desde que ingresa una canasta hasta que sale. Pues sería 10 más 15 más 5 en segundos. ¿Sí? Esto es la A. Vale. Pregunta B. El tiempo de ciclo. ¿Cuál es el tiempo de ciclo? El tiempo de ciclo me lo da el cuello botella. ¿Sí? El tiempo de ciclo, voy a ponerlo aquí de una vez como comentario. El tiempo de ciclo viene dado por la actividad cuello de botella. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo de ciclo? El máximo entre 5, 15 y 10. ¿Listo? Y esta sería la respuesta a la pregunta B. Profe, ¿por qué el tiempo de flujo 30? El tiempo de flujo es el total que gasta una canasta en ser procesada. Entonces tarda 10 segundos en pasar por la estación de selección, tarda 15 en pasar por la estación de recolección y tarda 5 más en la estación que se llama empaque. El tiempo total es 10 más 15 más 5. Ese es el tiempo de flujo. Entonces nos... Sí, no, nada. ¿Sí? Vale. Y el tiempo de ciclo es lo mismo que el tiempo que toma la actividad cuello botella. ¿Vale? Ese es el concepto del tiempo de ciclo. Es la actividad que toma mi proceso cuello botella. ¿Vale? Entonces, 15 segundos. ¿Qué más nos preguntan? Dice el tiempo de ciclo, la capacidad de cada etapa. Capacidad de cada etapa. Entonces vamos a ponerla aquí. Lo que hubiera sido más conveniente si hubiese colocado aquí recoger y aquí empaque. Luego diseñaré un formulario para que nos quede más fácil trabajar con este texto. Aquí voy a poner capacidad. Capacidad. Y aquí la capacidad la voy a poner en canastas por minuto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la capacidad de producción en esta etapa? Entonces, si me demoro 10 segundos procesando una canasta, ¿cuántas podré procesar en un minuto? Entonces, sería este valor. Para convertir, recuerden que para convertir, si yo voy a hacer la conversión para pasar a minutos, 10 segundos a minutos, esto lo que hago es 1 minuto y 60 segundos, ¿sí? Es decir, 1/6, ¿vale? Por lo tanto, esto acá sería este valor. A ver, como es capacidad, es esto dividido entre el tiempo y ese valor va dividido en 60, es decir, como eso queda en el denominador, es como si hiciera multiplicado por 60. ¿Vale? 6 canastas por minuto, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque si me demoro 10 segundos en procesar una canasta, me demoro 60 segundos en procesar 6, por lo tanto esa es la capacidad de esa estación.
Y entonces acá sería 4 proveniente de, si me demoro 15 segundos procesando una canasta, pues en 60 segundos procesaré 4, por lo tanto la capacidad en esa estación es de 4 canastas. Y en esta última etapa, si me demoro 5 segundos empaquetando una canasta, pues en un minuto puedo empaquetar máximo 12, ¿vale? Y esas son las capacidades. Entonces las capacidades serían 6, 4 y 12 canastas por minuto. Profe, no entiendo muy bien la fórmula que hizo para la capacidad. ¿No sería más fácil dividir 60 segundos en 10 canastas? Sí, o sea, lo que hice, a ver, básicamente voy a escribirlo para que quizás se entienda un poco mejor. Lo primero que hice fue decir, ok, me demoró 10 segundos procesando una canasta, ¿cierto? Entonces esto lo puedo pasar a minutos, que sería así, ¿cierto? Entonces, 1 partido 6, minutos por canasta. Y la capacidad, pues sería el inverso de eso. Es decir, de acá hago 1 partido 1 sobre 6. Es decir, esto es igual a 6 canastas por minuto. ¿Sí? Ya, Eso fue lo que hice, sino que en la fórmula la puse al contrario. Primero hice 1 partido de eso y luego lo multipliqué por 60. Es decir, coloqué al revés este proceso que acabo de hacer. Pero es lo mismo. ¿Sí? ya. Pues. No lo puede pasar primero a las unidades que lo desea. En este caso lo pasamos primero a minutos, en lo que hice en amarillo arriba. Y luego que lo tengo así, que está en minutos por canasta, pues de acá, de este valor, puedo obtener la capacidad. ¿Sí? Que la capacidad básicamente es la tasa. Sino, ¿cómo diferenciamos? A ver, ¿cuál es la diferencia entre tasa versus capacidad? Entonces, el número, numéricamente, es el mismo valor. Conceptualmente es la diferencia, porque la tasa es cuánto puedo producir en lo que produzco, llamémoslo así. La tasa es lo que produzco por unidad de tiempo. ¿Sí? Y la capacidad conceptualmente es lo que yo podría decidir producir. ¿Sí? Es decir, la tasa me da el valor límite, o ese número es el valor límite, pero en la capacidad yo lo que miro es, yo podría decidir una tasa inferior a eso, es decir, yo no necesariamente voy a poner mi sistema a trabajar a 6 canastas por minuto, en este caso. Yo podría decidir que la tasa para satisfacer mi demanda es de 5 canastas por minuto. ¿Sí? Entonces, numéricamente es el mismo valor, conceptualmente, la capacidad me dice que yo podría producir eso o menos de acuerdo a la decisión que yo tomo. ¿Vale? Ok. Y entonces, ahora nos dice la última pregunta. La etapa cuello de botella, pues con esas tasas ya puedo saber cuál es el cuello de botella, dónde está mi cuello de botella. El cuello de botella es esta estación de recoger, porque es la que tiene menor capacidad. 4 canastas por minuto, mientras que las otras tienen 6 canastas por minuto y 2. Es decir, en donde puedo producir menos, es decir, la que me limita mi línea de producción es la de recoger, donde solamente puedo procesar 4 canastas por minuto. ¿Sí? Y me falta la última pregunta que dice la utilización. ¿Sí? Recordemos, voy a colocar acá, utilización. ¿Sí? Utilización de la estación 1, por nombre, selección, recoger y entonces, recuerden que la utilización en el cuello botella es del 100%, ¿cierto? Entonces, en este caso, estas planillas son porcentuales.
En mi cuello botella estoy trabajando al 100%, claro, siempre que yo decida trabajar a esa tasa, porque si yo decido trabajar a 3 canastas por minuto, pues mi estación de recoger no va a estar al 100%, pero aquí asumimos que estamos trabajando a esa tasa, ¿vale? De hecho, es lo que me dice el ejercicio, porque me dice la utilización y la utilización de capacidad de cada uno de los trabajadores, suponiendo que se están produciendo 4 canastas por minuto. ¿Sí? Es decir, me está diciendo, se está trabajando a la capacidad máxima del sistema. Si me dijeran, no, usted está trabajando a 3 canastas por minuto, entonces aquí sería 3 dividido 4. 3 dividido 4. Porque 1, ¿vale? Entonces, si me dicen que estoy, voy a poner aquí el dato que me dicen, tasa de producción en canastas por minuto. ¿Sí? Entonces, el ejercicio me dice que estoy trabajando a 4 canastas por minuto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a decir, ok, esto es la tasa de producción dividido la capacidad. Lo mismo acá, en recoger la tasa de producción dividido en la capacidad. Igualmente acá. La tasa de producción dividido la capacidad. ¿Vale? Y estas son los porcentajes de utilización o la productividad de cada uno de los empleados. Los 2 empleados que están en el área de selección trabajan a 67% de su capacidad. Los que están en recoger al 100% y los que están en empaque, que es uno solo, a 33%. Por supuesto que esto va a cambiar. ¿Señor? ¿Eran los alfa? Sí, estos son los que nombramos alfa, ¿vale? Por supuesto que si aquí me dicen, ok, para el próximo mes vamos a trabajar a 2 canastas por minuto, pues la tasa de producción se modifica. En ese caso yo pasaría de tener 100% de ocupación en recolección a tener 50%. En selección pasaría de 67 a 33. Y en empaque pasaría de 33 a 16. ¿Vale? Entonces va a depender de la tasa de producción que yo decida. Si pongo 1, pues lógicamente va a cambiar. Si le pongo 5, noten que en recolección me dice 125, lo que me diría que estoy excediendo la capacidad de recolección. Entonces debería hacer alguna acción correctiva ahí, colocar otro empleado o utilizar horas extra, ¿sí? En ese caso, si necesito trabajar a 5 canastas por minuto, debería aplicar alguna acción correctiva en la estación de recolección porque la capacidad que tengo actualmente no sería suficiente para trabajar a esa tasa de producción. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas, sugerencias? Ok. Entonces ahí tenemos la parte B. Voy a ir acá a compartir de nuevo la pregunta. Entonces estábamos acá. Aquí están las capacidades, lo que dijimos. Y acá los cómputos, tiempo de flujo, tiempo de ciclo, capacidad 4 canastas por minuto, utilización 67%, 133. ¿Vale? Siguiente pregunta, dice, suponiendo que el proceso empieza desde cero, ¿cuánto demora en completarse la primera canasta? Tras pasar exactamente 1 hora de trabajo, ¿cuántas canastas han sido terminadas? La primera pregunta, ¿cuánto demora en completarse la primera canasta? ¿Quién puede decir? Esa pregunta ya la respondí. 30 segundos. ¿Perdón? 30 segundos. Claro, de hecho dice acá, la primera canasta tarda 30 segundos porque es el tiempo de flujo. Por supuesto tarda 10 segundos en selección, perdón, ¿sí es selección? Sí, selección, 15 en recolección y 5 en empaque. Entonces 30 segundos en total. ¿Vale? ¿Cuántas canastas han sido terminadas después de 1 hora? Entonces vamos a hacer el cálculo acá. Me dicen 1 hora, en horas tengo 1, y eso en minutos sería esto por 60, ¿sí? Y
sé que el tiempo de flujo es lo tengo en segundos, entonces voy a pasar esto también a segundos. Esto por 60. Entonces tengo disponibles 3.600 segundos. Y si sé que Profe, cada estaba canasta... mostrando la pantalla, no el Excel. gracias, qué pena. Entonces tengo una hora, 60 minutos, 3.600 segundos, y el total de canastas en una hora, pues va a venir dado por, si yo sé que una canasta se demora 30 segundos, perdón, al revés, si yo sé que tengo 3.600 segundos, eso lo voy a dividir por el tiempo de flujo de una canasta. Es decir, en una hora puedo completar 120 canastas. ¿Vale? Esto es lo mismo que decir lo siguiente. Yo tengo voy a también hacerlo de otra forma, total de canastas. Yo sé que estoy trabajando a una tasa de producción de 4. Ahí aquí la dejé como 5. Yo sé que estoy trabajando a una tasa de producción de 4 canastas por minuto. Si sé que en una hora trabajo 60 minutos, entonces 240. Déjenme ver cuál es mi error. Ah, claro. El error acá es que esto 4 canastas por minuto es lo que puede procesar esta estación. Es decir, ellos en recolección pueden en una hora procesar 240 canastas, ¿vale? Pero no, estas 240 canastas pues no están considerando el tiempo que también tarda en pasar por las estaciones de selección y empaque. Entonces, no, esta fórmula no debe funcionar en este caso. Debería ser con esto. Porque acá sí estoy considerando con el tiempo de flujo, que son los 30 segundos, sí considero cuánto tarda por pasar por selección, cuánto por recolección y cuánto por empaque. ¿Vale? Siguiente pregunta. Déjenme volver al... Aquí tenemos, a ver, déjenme ver, para la cantidad de canastas, tiempo de flujo, capacidad N-1. Esta respuesta dice 239 canastas. Esto sería... Esta respuesta no sé por qué es 239. Déjenme analizarlo en términos del ciclo. Sí, estoy equivocado. Me hago mea culpa porque, claro, esto lo puedo explicar de la siguiente forma. Déjenme volver a mostrar cómo deberíamos considerar esto. Claro, entonces esto es así. Perdón, disculpen, me corrijo este error que tengo aquí. Estas son mis estaciones. Selección, recolección, empaque. Yo sé que aquí son 10 segundos, aquí 15, y aquí 5. Claro, entonces desde que empieza esto hasta que sale la primera canasta pasan 30 segundos para una canasta. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que han transcurrido 10 segundos y el proceso está acá y llega el instante 10, digamos que son los primeros 30 segundos. Disculpen si esa línea quedó muy torcida. Aquí han pasado 10 segundos. ¿Vale? En el momento en que estamos en este instante de tiempo, que lo voy a llamar, no sé, T1, el producto empieza a ser procesado por estos señores aquí en recolección. ¿Sí? Y empiezan a contar los 15 segundos de acá y aquí empieza el tiempo de este. ¿Sí? En el momento en que el producto llega acá, a T1, estos señores ya empiezan con la producción de la segunda unidad, de la segunda canasta. ¿Sí? Cuando el producto llega acá y han pasado 25 segundos,
Estos señores ya de hecho están en un instante de tiempo por acá, donde ya han hecho 2 canastas y están en la mitad de la tercera. La tercera canasta está por aquí cuando han pasado 25 segundos. ¿Sí? Cuando han pasado 25 segundos, estos señores todavía están procesando la segunda unidad. Han pasado 10 segundos de la segunda unidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estoy diciendo esto? Porque cuando salen esta canasta a los 30 segundos, en el momento en que han pasado aquí 30 segundos, pues estos señores ya aquí ya han procesado 3 canastas y ya ha procesado 2 canastas. Y este señor está esperando que le llegue la segunda, es decir, va a empezar en ese momento cuando están aquí en los 30 segundos, estos 30 segundos mismos, inicia la segunda canasta en empaque. ¿Sí? Entonces, como lo que me marca el ritmo de producción a mí es la estación de recoger, y yo sé que voy trabajando a 4 canastas por minuto, es posible que yo en una hora haga 240. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras están pasando los 15 segundos que estos señores están trabajando, ellos están haciendo otra cosa aquí en selección y ellos están haciendo otra cosa. Entonces, por eso sí puedo fabricar 200 o procesar 240 canastas por hora. ¿Pero por qué son 239 y no 240? Porque la primera unidad, en lo que tardo en procesar la primera unidad, pierdo unos segundos hasta que puede empezar el ciclo de producción. Es decir, acá, cuando llega acá en 10 segundos, o cuando empieza el ciclo de producción, ellos todavía no están haciendo nada. Los señores de recolección, R y E, al inicio, cuando esto está acá, al inicio del ciclo, ellos no están haciendo nada. Mientras que cuando ya el proceso está en marcha, si ellos arrancan con la segunda o tercera, cuarta o quinta canasta, ellos ya están procesando unidades anteriores. ¿Sí? Entonces, por eso, esos segundos que se pierden al iniciar el ciclo son los que no me permiten fabricar 240, sino 239. Por eso ustedes ven la fórmula que está aquí en el PDF de 239. Este tiempo de flujo, que es lo que corresponde a ese procesamiento de la primera unidad, y luego si es n-1 dividido la capacidad. Es decir, de acá yo voy a despejar. Esto es 30 más n-1 sobre la capacidad igual a 3600. Es decir, esto es n-1 igual a 3570 por la capacidad. Por lo tanto, n es 3570 por la capacidad menos 1. ¿Y cuál es la capacidad? La capacidad, ¿cuántas canastas han sido terminadas? Aquí, ¿qué capacidad están utilizando para esta fórmula? 4 canastas por minuto. Sí, es decir, 3570 por 4 canastas por minuto, pero para pasar esas 4 canastas por minuto, recuerden que la capacidad del proceso es esta. Pero me la dan en canastas por minuto, es decir, esto para pasarlo a segundos es 4 sobre 60 y esto menos 1. Por lo tanto, eso sí es 3570 por 4 dividido 60 más 1. Esto es más 1. Menos y más. 239. ¿Vale?
Vale, preguntas ahí. ¿Se entiende por qué de dónde proviene el 239? Sí. ¿Sí? Vale, gracias. Esto es tiempo de flujo, que es el tiempo que me demoró en fabricar una unidad, y esto es cuántas unidades fabrico en el tiempo que me queda. ¿Por qué aparece este n-1? Porque aquí en el tiempo de flujo estoy considerando esta unidad que no conté acá. ¿Sí? Si yo hago n dividido la capacidad, eso es el total de unidades. ¿Vale? Pero el -1 se lo aplico porque en el tiempo de flujo estoy considerando la primera unidad que fue la que procesé al inicio. ¿Vale? Entonces de ahí sale el 231. ¿Listo? Ahí está la aclaración de dónde proviene ese valor. 230 podemos dejar hasta acá por hoy, yo creo. Mañana empezamos con inventarios y continuamos con ejercicios de este estilo el lunes. Déjenme, voy a diseñar una hojita de Excel más organizada que la que hicimos hoy para que hagamos ejercicios el lunes y los hagamos en el formato en el que haríamos la prueba el miércoles. ¿Les parece? Profe, tenía una consulta respecto a eso. Sí. La prueba entonces va a estar como diseñada para resolverlo en Excel porque hasta el momento se me hace como más fácil resolverlo a mano que, que en Excel. Voy a tratar de diseñarlo en Excel para que mantengamos el formato de la primera prueba. En caso de que no, de que se les fácil, de que lo que yo diseñe y que vea que es más fácil a mano, habilitaría para que puedan subir fotografías de lo que hacen, del proceso que hacen a mano. ¿Vale? Voy a diseñarlo de tal forma de que les sea más fácil a ustedes. Podría avisar como con anticipación igual Sí, sí, el lunes, como lo hagamos el lunes, va a ser como va a ser la prueba del miércoles. Ya, gracias. ¿Listo? Vale. ¿Más preguntas? Ok, vale, entonces con eso terminamos por hoy. Esto sería el tema de procesos. Les voy a subir esta guía para que si quieren ustedes empiecen a revisar los ejercicios. Por hoy la voy a subir sin respuestas, por hoy y hasta la otra semana. Y ya el lunes que hagamos ejercicios les pongo, o no, la voy a subir de una vez con respuestas para que ustedes puedan ver si van a practicar y empiecen a ver que lo que están haciendo está bien. Igual el lunes hacemos más ejercicios, no sé si de acá o quizás me traigo otros diferentes, pero van a ser tipo los que vamos a hacer el viernes. ¿Listo? Y continuamos con este ejercicio. Mañana vemos la clase de inventarios deterministas, que veremos la mitad y el lunes la otra mitad. Así el martes hacemos ejercicios de esto y ya quedan ustedes preparados para la prueba de este viernes. ¿Listo? Gracias a ustedes. Nos vemos en la tarde para discutir los temas de proyecto. Y listo, estamos con eso más o menos al día. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Gracias y hasta luego. Chao, chao. Ya, profe, gracias. Profe, acuérdese de subir el video. Sí, lo subo en un momentito. Ya, gracias. Gracias, chao.